tuvo un hijo y de Guille y los demás ya no sé nada. Son mis amigos, en la calle pasábamos las horas. Son mis amigos, por encima de todas las cosas. Son mis amigos, en la calle pasamos las horas. Son mis amigos, por encima de todas las cosas. Son mis amigos. Elena, involucraste a todo el pueblo. Precioso, precioso. Gorka, hay un curro aquí. Recorrieron todo el pueblo, estaban ahí, vamos, había gente incluso de farra, me han dicho. Sí, gente que venía de de Gaupasa, de todo. fiesta. Porque era Baiketaco, luego DJ John estuvo pinchando allí. La liaron parda. Elena, el día del ensayo, de repente había menos gente de la que esperabais, ¿no? Claro, el día del ensayo pues había gente que tenía o partido o no se había enterado de que había esta movida y luego al final decíamos, bueno, con tan poca gente no vamos a hacer nada. Entonces movilizamos a todo el pueblo y bueno, ya veis el resultado que ha quedado, El resultado fabuloso. Los de la sociedad, todo el mundo participó. Sí, todos. Ayudados, yo creo, por alguien que está por aquí, me parece, ¿no, Elena? sí. ¿Qué, Que se perdón? llama John Bullas, con lo cual yo le temo. Ahí está. Estoy aterrado, John. Porque se ha venido hasta con megáfono. Sí. Aquí estoy con el megáfono. Me han dicho los de sonido que no hable por el megáfono porque si no... No, yo te lo agradezco. Tú y todos, yo creo. Nada, ya bastante cansado de tener el megáfono en la mano. Pero ¿cómo les organizaste? ¿Cómo les organizaste? A grito pelado. Estaba al día siguiente sin voz. ¿No tienes Fue- autoridad o qué? Sí tengo autoridad, pero estos que vienen, como ha dicho bien Gorka, estaban de farra, estaban de fiesta y entonces estaban todos descontrolados. Y tuve que poner orden y era casi imposible, pero al final lo conseguí. Un ejemplito de cómo los organizas aquí, de cómo los levantas un poquito el espíritu aquí. Pues, a ver, es muy sencillo. Sin Siempre- megáfono. Sin megáfono, sí. Voy a hacer como que hablo por el megáfono, pero... A ver, entonces yo les chillo y... A ver, esas sonrisas, esas palmas arriba, venga, ¡vamos a cantar todos! ¡Son mis amigos! Por la calle pasamos las horas. Así todo el rato. Así todo el rato. Ya está, John, ya está. Vente para aquí, Iñaki. En el siguiente vídeo, ¿quiénes son y cómo se hizo el lip dub de la causa Sáhara? Soy Elena, soy de la Asociación Darakli de Zumaya. Nosotros intentamos ayudar al pueblo saharaui. Hola, me llamo Jadilla, tengo 12 años, llevo 5 años aquí con una familia española. He venido aquí a España porque tengo un problema de corazón y estoy con el tratamiento médico. Vivo aquí y en los veranos voy al Sáhara a visitar a mis padres y a mi familia que está toda ahí. El objetivo principal es aliviar un poco el sufrimiento de la gente que está en esos campamentos, porque realmente la vida en esos campamentos es dura, muy dura. In this proud land we grew up strong. We were one to... Cada año mandan lo que pueden mandar para nuestro pueblo y ellos también irán a viajes para juntar con los niños saharauis y ayudarlos lo que pueden. Cuando sabes que alguien se está interesado de tu vida, o sea, solo el interés y el contacto, eso te levanta la moral, ¿no? But no one wants you when you lose. Don't give up, 'cause you have friends.
que ya hemos seleccionado la canción. La canción que vamos a cantar es la de Amaral. ¿Estamos preparados? ¿Lo vamos a hacer bien? ¿Sí? Venga, vamos a sonreír, vocalizando bien, lo mejor posible, como si fuera un videoclip de verdad, de mover la boca bien, exageradamente. Ahí, 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 ahí. A ver, para. Os he dicho que vocalicéis. ¡Esas bocas sonreír! ¡Son mis amigos! En esta esquina se encontrará una persona con bicicleta. Aquí habría otras 2 bicicletas. Aquí intentaremos conseguir un sofá. ¿Alguien tiene un sofá? Pues en ese portal saldrán miembros del Sumayaco, que no son estos. Esa es una parte. Que aproveche, ¿eh? Pues es para un concurso de la ETV2, tenemos que grabar como un playback. Nos gustaría aprovechar para grabar el vídeo y para pasar por aquí, por la Soci. Estos todos los domingos a las 12 están aquí, o sea que no vais a tener ningún problema y si alguno más viene, mejor. Bueno, yo quiero que hablemos un poquito con una mujer que ha llegado directamente desde el Sáhara, se llama Galia. Galia, levántate bien un poquito aquí con nosotros. A ver, mira, Galia, ha sido muy emocionante ver el vídeo, ver cómo hicisteis todo, cómo estáis implicados. Bien. Oye, es más, no es solo que os envíen placas solares, las cosas materiales, también es importante el apoyo moral que tenéis allí, ¿no? Claro, sí, es muy importante. Estás un poquito emocionada. Claro. Bueno, gracias. De nada. No nos deja hablar la emoción. Vamos a ir a porcentajes ya, vamos a ir a porcentajes de la noche. Iñaki, vamos a ver. Hola, ¿qué? A ver, ¿qué hacéis aquí? Pues traemos unas entradas, porque mañana es el estreno en Bilbao de No Controles, la película que hemos hecho, y traemos unas entradas. Sí. Pero nos ha parecido que las entradas es un poco cutre. O sea, después de 10.000 euros, 3.000 euros, las entradas es un poco cutre. Entonces, yo cuando he abierto esto, he llamado a los productores a ver si tenían algo, pero me han dicho que no. Entonces, veo que aquí hay 1.500 euros y 1.500 euros. Para la causa Sáhara y para la causa Camerún. ¡Venga! Aquí nadie se va con las manos vacías. Aquí hay premio para todos, para todos. Bueno, las gradas allí. Mira, ya las van a ver, venga, todos de pie. Enhorabuena a todos. Bueno. A ver, aquí Bueno, a ver esos ganadores. Los ganadores, ahora ya os lo creéis Ya más un poquito tranquilitos. más, más tranquila. Ya más tranquilitos. Más tranquila ya. Feliz. Bueno, ¿quieres decir algo a los miles de telespectadores que han dado su voto a vuestra causa, la causa china? Sé que sí. Sí. A todos los que nos han visto en el quiero teléfono. agradecer porque sé que hay detrás de estos votos hay muchas asociaciones de adoptantes, de Aspanif, de Afilapal, de fisurados, hay mucha gente detrás, muchas familias que sé que se han ¿Dando quedado vida? Sí, dando vida, apostando, dando votos e incluso nos han estado viendo desde todas partes del mundo, como has dicho tú, que querían colaborar para estos niños desde Estados Unidos, desde Irlanda, desde Inglaterra, no sé, no puedo decir más que gracias en nombre de estos niños, de verdad. Claro que Muchas sí. gracias. Un aplauso muy fuerte. Julián. Qué bonito, ¿no? Qué bonito. Que tiene una página web donde está toda la información, amorsinfronteras.com.
y la verdad que se puede apoyar, se puede apadrinar niños, se pueden hacer muchas cosas. Y lo que he dicho antes, hay muchas cosas por hacer en el mundo y hay gente muy solidaria. Y al final, 30, 60 euros al mes, se puede colaborar, se puede aportar y gente como ella están dispuestas a canalizarlo todo eso y hacer mucho bien en el mundo. Entonces, para mí, yo me he emocionado hoy, mi total admiración, de verdad. Hacéis un trabajo increíble, de verdad. Y gente como todos los que habéis estado aquí, hoy, que no se os olvide, Camerún, Sáhara. Todos vosotros, es que ricas para todos, muchas gracias a todos. Hemos llegado ya a este momento final, gracias a las 5 causas, a los otros 42 que colgaron también sus vídeos en ITV.com. Nos tenemos que despedir con un aplauso muy fuerte, todos sonrientes. ¡Qué buenos que vienen dentro Así de poco que los Reyes! No, los Reyes todos cuidaditos. ¡Venga arriba!